Bien, vamos al dictado. Ya habéis copiado un poco. Como os decía, aparte de que quería que vierais que es difícil, que hay que ir poco a poco y ellos iban más rápido, ¿no? Seguro. También porque van a surgir errores y ahora vamos a empezar a ver qué tipo de errores se cometían, que son parecidos a los que nosotros podemos cometer. Ahora, os voy a dictar del 23, al final habéis copiado del 20 al 22, ¿no? ¿Vale? Pero yo no lo he terminado, ¿lo dejo espacio o qué? Sí, bueno, sí. No, continúa ahí. ¿No? Si no tenéis suficiente espacio, al final del cuaderno hay una hoja en blanco que podéis usar también, ¿vale? Os voy a dictar 23 y 24, para hacerlo más cortito, ¿vale? 23 y 24 solo. Pero os voy a dictar sin parar. Y no podemos mirar. A un buen ritmo, claro, no podéis mirarlo, claro. A un buen ritmo, incluso si podéis poner un libro ahí o algo para que no veáis. Porque si no vas a tener la tentación de, ¿qué he dicho? Sí. No, yo es que Una a hoja. mí no me va a dar tiempo ni a mirar, ¿sabes? Vale, vale. Pascal tampoco, ¿no? Yo solo tengo que escribir y correr. Vale. Versículo 23. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Por dónde vamos? Espíritu Yo de por mentira. por la mentira. Espíritu de mentira. ¿Ah, sí? Ten en cuenta que es en hebreo. Ten en cuenta que no somos cotistas, ¿Muy rápido? Ah, pero has hecho rápida apuesta. ¿Eh? ¿No has hecho rápida apuesta? Sí, lo iba a hacer... Bueno, pero era rápido esto. Bueno, en fin, va. Es que es rápido. Piensa de tal manera que los escribas tenían que hacerlo, o sea, escribir en hebreo es dibujar. Ya. Pues esto es lo que pasaba. Muchas veces uno de los masoretas o soferín dictaba y había una mesa copiando todos a la vez. Ponían al más lento de todo. y no se detenía para nada. Ni No, para sí. decir, oye, pero ¿qué? No. Supongo Vale. que esa gente estaba acostumbrada a escribir, ¿no? Claro, claro. Vamos, voy a volverlo a repetir el 23 y sigo con el 24. Versículo 23. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Profetas. Punto. Pero el punto te lo vas a Profeta. decir, si hay puntos te lo dices. De sus profetas. Versículo 24. ¿Y Jehová? Ya está. Versículo 24. Llegándose entonces Sedequías, o bueno, sí. Ya da Bueno, igual. hasta donde vayamos. Quiero reconocer que yo esto lo he visto antes. Sí, vale. Sí, lo de Sedequías. Entonces, ¿cómo? ¿Sedequías? Sí. Otra vez, versículo 24. Llegándose entonces Sedequías, hijo de Chanana. Escribidlo como penséis. Chanana. Hirió a Miqueas. Vamos a ver, es que... Como tú pienses. Chanana. No, pero estoy entonces Sedequías, ¿qué es lo que hizo? Yo, Vais bastante mi lento. ritmo no es el de aquí de Ana. Venga. Otra vez, versículo 24. No tiene por qué hacerlo así. Llegándose Simplemente entonces sigue de donde Sedequías. te pregunte, porque si coges más atrás pero sigues la misma velocidad, al final me pilla de nuevo. Te voy a preguntar, ¿cómo las dices? No lo estoy diciendo. Vale. Llegándose entonces Sedequías,
hijo de Chanana. Ahora sí, hijo. Hirió a Miqueas en la mejilla. Diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Eso no hay que copiarlo. Ahora que había cogido ritmo. Ahora voy a ¿Sí? tope. Ah, bueno. No, A ver, que se vea. pues, Siguiente, entonces. par de- Versículo 25. Pues sí. Sí, dice que 25. Y Miqueas respondió. 2 puntos. Eso es. He aquí, tú lo verás en aquel día. Cuando te irás metiendo de cámara en cámara por esconderte. Punto. ¿Qué expresión? ¿De cámara? ¿De cámara? Ajá. ¿Ese era el 25? Ese era el 25. Bueno, hacemos el 26, lo hacemos todo ya, ¿no? Está ya puesto, bueno, venga. Que luego, a ver. 26, versículo 26. Hermanos masoretas, por favor, atended. Entonces el rey de Israel dijo, 2 puntos, toma a Miqueas y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad. Y a Joás, hijo del rey. Punto. Punto final. ¿Ya? Vale. ¿Habéis visto algún error que vosotros sabéis que digáis, uy, aquí se me fue la... Sí. A ver. Sí, mucho. Pero yo no me he mirado. Lo más típico, pues acentos... No, a esa velocidad Al no, principio. no me da tiempo a poner ninguno. Claro. Claro, ninguno. Si me paran los acentos, ya pierdo el hilo y no te escucho lo que dices. O por ejemplo cuando dije... Yo hoy no puedo poner ningún acento. Y ya Bueno. no lleva tilde. Sí, los nombres, por ejemplo, eran difíciles de poder También, los saber nombres. cómo... No sé si lo habré puesto correcto o no. Ujú. Ay, yo he hecho Es fácil que esto... Me imagino que los que se pusieran a hacer el tema de copistas conocerían muy bien la ortografía, los puntos donde van acentuados, en fin, conocerían bien el idioma, si no, no se pondría a ser debajo. Ujú. Por ejemplo, hirió, a lo mejor alguno no lo puso con H, hirió a Miqueas. Sí, a ver. ¿En dónde está ese? En el 24. Después de Chaná. Y yo lo he puesto con H, Es con H. Se Sí. lleva aquí. Sí. Bueno, aparte de esto, que son errores ortográficos y tal, vamos a ver errores de los copistas en la página 12 y nos vamos a lo mejor esto os abre la mente, os abre
el entendimiento, a lo mejor decís, ah, pues a mí me ha pasado. Mientras copiaba me pasó esto. ¿Vale? Por ejemplo, el primer error, haplografía, con H, haplografía, con H. Sí, haplografía, que significa escribir una letra, sílaba o palabra una sola vez cuando debe escribirse dos veces. Puede ser una letra, sílaba o palabra. Ponerlo una vez cuando debía hacerse dos veces. Y bueno, Archer ahí menciona ejemplos de ello. Habéis leído acerca de esto. Ditografía, ditografía. Al revés, escribir dos veces, también una palabra, sílaba o letra, lo que solo debió o debe escribirse una vez. Metátesis. Metátesis, con acento en la, metátesis. Alterar el orden de las letras. No sé si alguno os habéis dado cuenta. Uy, puse, no sé yo qué sé. Puse sla en lugar de sal pues, sla pues, algo así, yo qué sé. Pues es alterar el orden de las letras. Fusión es combinar dos palabras separadas para formar una. Combinar dos palabras. Y eso, claro, hablando en el idioma hebreo, pues muchas veces el combinar esas dos palabras ya te cambiaba el significado de la palabra final. Luego la otra es fisión, es dividir una palabra en dos, que también altera el significado. Las primeras tres que hemos visto seguramente se daban cuando se copiaba como lo hicisteis al principio. Es muy común esto. Pero por ejemplo la fusión y la fisión puede ser al escuchar, que dicen una palabra y tú no sabes si es separada o es junta, ¿no? Esta homofonía también, homofonía, la sustitución de un homónimo por otro. Y por eso he puesto ahí especialmente en textos reproducidos por dictados. Pues en lugar de cazar pones cazar con la Z, ¿no? Bueno, esto sería en México más sería más aplicable que aquí, pero en fin, que se escucha igual, pero se escribe diferente y tiene otro significado. Y esta, que es un poco complicada, homo teleuton. Teleuton. Ay, puse. Ahí. Homo teleuton. Un poco acá abajo. Homo teleuton. ¿Sí? Homo teleuton. Uy. En el minuto. Aquí hay otra O. Sí, podéis ponerla. Homo teleuton. Homo teleuton. Homo eoteleuton. sin tilde ni nada, ¿no? Sí. Homo significa lo mismo, ¿no? Mismo. Y teleuton o tele, bueno, tele es la parte final de algo. Entonces, ¿qué significaba? La omisión de un pasaje interpuesto porque el copista pasó directamente de un final a otro final semejante. O sea, tú vas copiando y hay dos finales que se parecen. Entonces tú llegas al final de la línea, copias, pero cuando vuelves acá te saltas a la siguiente y esa línea no la has copiado, ¿sí? Tú piensas que estabas en la correcta y no, estabas en una respuesta. Eso significa que también se ha encontrado en los textos, en las copias de los escritos bíblicos este error, ¿no? Ahora vamos a ver los cánones de la crítica textual. Bueno, en la foto ahí veis uno de los masoretas dictando y los demás copiando, que era lo que os decía.
así iban. Y muchas veces cansados, algunos con hambre, y bueno, era difícil. Los cánones de la crítica textual. Se han establecido ya ciertos parámetros, ciertas pautas a seguir para poder recuperar el texto original. Y aquí tenemos estos 7 cánones. Número 1, dar preferencia a la variante más antigua. Bueno, vosotros habéis leído de esto en el capítulo 4. Canon 2, dar preferencia a la variante más difícil. Ahora, bueno, Archer lo explica, ¿no? La variante más antigua, sí, nos la preferimos porque es posible que tenga menos errores puesto que es más antigua, pero muchas veces la más antigua es más ilegible. Entonces, ¿de qué nos sirve una copia más antigua pero maltratada y que no podemos leer realmente? O sea, sí comprendemos que es un buen canon, pero si tiene sus fallos o sus puntos negativos, pues en la copia que estás viendo, pues entonces te vas a otro canon. Y además es una copia, no es el original. No es el original, sí. Dar preferencia a la variante más difícil. ¿Por qué? Archer lo explica. Normalmente los masoretas intentaban suavizar el lenguaje en lugar de complicarlo. O sea, no vas, si yo escribo una carta en mexicano, vosotros intentaréis suavizar a lo mejor ese lenguaje o ese dialecto, ¿no? Digamos. Pero no lo vais a complicar más, no lo vais a hacer más suave, fácil de entender, ¿no? Pues esa es la cosa. Canon 3, dar preferencia a la variante más corta. Más corta. También bajo la misma tesitura. Más larga significa que se han introducido quizás palabras para explicar más el texto. Entonces, la variante, si tengo varias copias y digo, ay, esta tiene menos palabras en este versículo que este y este y este. ¿Por qué será? Pues seguramente porque los copistas agregaron alguna palabra para darle más sentido. Entonces vamos a quedarnos con la que tiene menos palabras, más corta. Siempre y cuando se entienda el mensaje, ¿no? Canon 4, dar preferencia a la variante que mejor explica todas las variantes. Y esto es lo que habíamos dicho un poquito con dibujos, ¿no? Si hay un texto aquí y de este salen algunos otros más, pero este tiene un error, este no, este está bien y este está bien, pues evidentemente los que salen de aquí van a conservar este error, se va a transcribir, se va a seguir pasando. No pasa nada. Ya salió aquí Antonio Bandera. Entonces el error que se estaba transcribiendo aquí se pasa a la siguiente generación de copias. Entonces, ¿por qué estaba diciendo? Porque explica, la que mejor explica todas las variantes. Quizás tienes una aquí y tienes una de esta generación y de esta generación. Entonces, por medio de seguir las familias de las copias, te puedes dar cuenta que la explicación es que hubo la infiltración de un error, se copió en esta familia, pero en esta no, en esta se preservó correcta. Entonces, bueno, de esta manera, la que mejor explica otras variantes. Es una de los cánones para conservar y para preferir esa copia, ¿vale? Siguiente, dar preferencia a la variante que cuente con el más amplio apoyo geográfico. También hablemos de zonas. Hubo muchas copias en Egipto, en Alejandría, toda esa zona, luego en Grecia, otras pues a lo largo de Europa que se han extendido. Entonces vamos a ver cuál tiene más
Si estás analizando un pasaje o un libro, pues si dices, mira, este error solo está en Alejandría, en las copias de ahí, pero no se encuentra en el bizantino, no se encuentra en el otro, pues entonces vas escogiendo de esa manera, te vas quedando con la que tiene más apoyo geográfico. Canon 6. Dar preferencia a la variante que más se ajusta al estilo y a la dicción del autor. Al estilo y a la dicción. Dicción. Sí, dicción. ¿Sí? A sus palabras, a su vocabulario. Eso lo buscas en el mismo libro. Si de pronto dices, uy, esta palabra, qué raro que en esta copia está, pero en estas otras no. Pues analiza el vocabulario de ese escritor, de ese autor, para ver si era una palabra que usaría o no, que usó en otro lugar. Y el canon 7, dar preferencia a la variante que no refleja ninguna parcialidad doctrinal. Parcialidad doctrinal. En este caso estamos hablando de, un ejemplo es anti-antropomorfismos, que vimos anteriormente. Anti-antropomorfismo, sí, que vimos antes. Eran los soferim, habían dicho, para preservar el nombre de Dios, no vamos a decir que Dios se fue de Abraham, sino que Abraham se fue de la presencia de Dios, porque Dios está presente en todos sitios, ¿no? Bueno, eso lo hablamos antes. Muy bien. Último tema que vamos a ver hoy, y esto es la aplicación de todo lo que hemos visto, así que es muy interesante. La preservación de las Escrituras. Dios ha preservado su palabra, pero no la ha preservado en un conjunto particular de manuscritos, sino que Dios la ha preservado en el inmenso testimonio textual que tenemos a nuestro alcance. Usando este mismo diagrama, que lo hice así, que parece un niño de cuarto grado, no voy a decir, pues como este tiene, en cuanto a este fallo que estaba analizando, lo tiene bien, pues este es el texto que Dios ha preservado y desde ahora en adelante todas las Biblias tienen que salir con este texto y vamos a ignorar los demás porque hemos encontrado que este tiene menos errores, etc. Pues no es así como Dios ha preservado su palabra, sino la ha preservado con la multitud de copias que tenemos. Y por ejemplo ahí dice, existen más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento griego. Menciono el Nuevo Testamento porque es el que tenemos más estadísticas, ¿vale? 5.800, imagínate, un montón. 200 de estas copias tienen todo o casi todo el Nuevo Testamento. 1.500 tienen solamente los evangelios y otros tienen solamente libros individuales o partes, fragmentos. Pero todos estos fragmentos nos ayudan. Cada pieza nos ayuda en este puzzle para poder llegar al objetivo, que es el texto original. ¿Puedes leer, Ana, por favor, el siguiente punto? Sí. Se desconoce el número exacto de manuscritos del Antiguo Testamento en su idioma original. Tan solo en las cuevas del Qumran se encontraron 200 copias. la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea excepto Esther. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Uno completo y uno también un Isaías, uno Q Isaías B, pero no está completo del todo. Para una información completa de las copias encontradas en Qumran, ve el apéndice 4 del libro de texto por arte. Ahí tenéis en vuestro libro, apéndice 4, y ahí viene un listado de todos lo que se halló en las cuevas del Qumran, en 1948 y 49. ¿Vale? Un hallazgo histórico. Bueno, pues hablemos un poco entonces de aquellos que se dicen llamar
KJV, ¿no? King James Version only. KJV only. KJV. En fin. Algunos dicen que Dios ha preservado el texto masoreta, o masorético, libre de error. Bueno, para que sepamos un poco quiénes son estos, porque a lo mejor Pascal no... Son los que piensan que la King James Version, en inglés, es la que Dios ha preservado. Realmente es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque viene del texto masoreta. Y el texto masoreta es el que Dios ha librado de error completamente, y por eso cualquier otra Biblia que sale de otros textos, ya sea el texto mayoritario o cualquier otro basado en otros textos, hay que descartar. Están en contra de otras versiones de la Biblia más que King James. Bueno, mantienen que hacer crítica textual es una actividad de los liberales, y que solo la levadura de los fundamentales lo hace. O sea, solo los malos dentro de los fundamentales hacen esta crítica textual. ¿Pero qué dice ahí Moisés, por favor, la pregunta? Pero ¿cómo podría ser malo si los masoretas utilizaban la crítica textual? Los masoretas mismos, ¿os acordáis que dijimos? Ellos cogían el texto consonantado y a veces decían, ¡ay! Esta palabra, creemos que hay un error aquí, en este texto. Entonces lo vamos a dejar igual, pero vamos a poner la palabra que nosotros pensamos que iba ahí. Y por eso la letra K de Kefim y la letra Q de Ker, que significa lo escrito, K, y léase de esta manera. Así nos llegó escrito, pero... Entonces ellos también hacían crítica textual, ellos también buscaban estas cosas, ¿no? que habían recibido de los soferim. Incluso los traductores de la KJV siguieron la lectura Ker en la mayoría de las veces. Acordaros que Ker significa léase, ¿no? De los masoretas. Por lo tanto, ellos también fueron críticos textuales. Incluso hicieron correcciones basándose en versiones más modernas, como la Septuaginta. Y ahí puse el espacio para poner esto. 70, ¿no? La versión de los 70, Septuaginta. Y versiones siriacas. Por ejemplo, en Ruth 3:15, él se volvió a la ciudad, fue cambiado por ella, en la versión King James. O sea, ellos también hicieron crítica textual, porque dice que Ruth vino con vos, que estuvo ahí en esa noche, ¿no? Y luego dice, el texto masoreta dice, él se volvió a la ciudad. ¿Cómo que él se volvió a la ciudad? Si estaban en el campo. Y son mujeres. Claro, ella se volvió a la ciudad. Seguramente es un error de los masoretas. Entonces los que hicieron la King James lo corrigieron, al igual que en nuestra Biblia también, dice, ella se volvió. ¿Vale? Y una cosa muy importante, la Reina Valera fue consultada para hacer la KJV. Porque yo cuando fui a Estados Unidos, ellos dicen, 1511 es el año en que se hizo King James, la versión. La nuestra fue 1509, la primera versión, pero nosotros tomamos la revisión, 1960, pero ellos se siguen basando en la fecha original, 1511, pero realmente la revisión que ellos usan no es 1511, si no, no entenderían nada, como nosotros. Si vemos la 509 no entenderemos, es idioma de Cervantes, prácticamente.